Nunca voy a olvidar el sonido de sus tacones contra el piso de mi sala. Tac, tac, tac. Era un sonido que no había escuchado en casi 10 años. Levanté la vista lentamente con el corazón golpeando contra mis costillas y ahí estaba ella, Lucía, mi nuera. La mujer que una tarde me dejó a sus 2 hijas en la puerta diciendo que iría a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Ahora estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la villana de su historia. «Vengo por lo que es mío», dijo con frialdad, «y también por el dinero que me debes». En ese instante supe que todo lo que guardé durante años estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Teresa Hernández y tengo 70 años. Mis manos están llenas de arrugas. Mis huesos ya no responden como antes, y aún así, en ese momento, me sentí más fuerte que nunca, porque frente a mí no estaba una madre arrepentida, estaba una mujer que venía con cuentas pendientes y con una mentira preparada. Atrás de ella, casi escondidas por la puerta, estaban mis 2 nietas, Camila de 13 años y Sofía de 9, las mismas que yo había criado desde que usaban pañales, las mismas que me llamaban mamá cuando tenían pesadillas, las mismas que llevaba cada mañana a la escuela con una lonchera preparada con amor, aunque a veces solo hubiera frijoles y un pedacito de pan. «¿Qué dices que te debo, Lucía?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la barbilla desafiante. «Me debes todo lo que me quitaste a mis hijas, me quitaste mi vida, y ahora vas a pagarme». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero en lugar de gritar, de llorar o de insultarla, simplemente respiré hondo, porque en mi interior sabía algo que ella olvidó hace mucho tiempo. Yo no le he quitado nada, ella lo dejó todo. Mi mente viajó sin permiso a aquella tarde que marcó el comienzo de todos. Era un martes caluroso de junio. El sol caía sobre las paredes de mi casa de lámina y cemento y yo acababa de terminar de tender la ropa en el patio cuando escuché que tocaban la puerta con desesperación. «¡Suegra! ¡Abra, por favor!», gritó una voz conocida. Cuando abrí, ahí estaba Lucía. Tenía el cabello desarreglado, los labios secos y los ojos llenos de ansiedad. Frente a ella, mis 2 nietas Camila, de apenas 3 años, con una muñeca sucia apretada contra su pecho, y Sofía, que todavía no cumplía 1 año envuelta en una cobija manchada de leche. «¿Qué pasó, mija?», le pregunté alarmada. «¿Dónde está Ricardo? ¿Qué tienen las niñas?». «Voy tarde a una entrevista de trabajo», respondió rápidamente. «Me surgió una oportunidad increíble, suegra. Un trabajo bueno, con seguro con todo, pero no puedo llevarlas. Por favor, cuídelas unas horas, nada más unas horas. En cuanto salga de la entrevista, vengo por ellas. Lo prometo». Sus manos temblaban cuando me entregó a la bebé. La tomé en brazos y sentí lo flaquita que estaba, lo caliente que tenía la frente. «Están bien», insistí. «Sofía me quema. Parece que tiene fiebre». «Es nada más un resfriado», respondió, evitando mirarme a los ojos. «Se le pasará. Por favor, solo unas horas. Si no voy, pierdo esta oportunidad. ¿Sí me ayuda?». En la mejilla le caían gotas que no supe si eran sudor o lágrimas. Quise creer. Quise pensar que era una madre desesperada tratando de salir adelante. Le abrí la puerta y la dejé entrar. Le ofrecí un vaso de agua, pero miró el reloj y negó con la cabeza. «No tengo tiempo. Regreso antes de las 6, se lo juro». Le di un beso en la frente a Camila, acaricié la mejilla de la pequeña Sofía y vi como Lucía salía casi corriendo sin mirar atrás. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras que le escucharía por 8 largos años. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 9 de la noche. El cielo se tornó violeta
y después negro, y yo seguía sentada en una silla junto a la ventana esperando ver su silueta regresar por la calle de tierra. Camila empezó a llorar. «Quiero a mi mamá», decía con voz temblorosa. Sofía no dejaba de quejarse por la fiebre. Le puse paños fríos en la frente. Busqué entre mis cajones algún jarabe viejo, algo para bajarle la temperatura. Mi corazón se apretaba a cada minuto que pasaba. «Tranquila, mi amor», le decía a Camila abrazándola. «Tu mamá viene en camino. Seguro se atrasó, pero va a volver». Ni yo misma creía mis palabras. Esa noche caminé de un lado a otro de la casa con la bebé en brazos, mirando el celular cada 5 minutos. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una señal de Lucía. Al día siguiente, llena de miedo, decidí ir a buscarla. Fui al lugar donde, según ella, estaba la empresa. Nadie había oído hablar de una tal Lucía. Nadie la esperaba. Nadie la entrevistaría. Recorrí las calles que solía frecuentar. Pregunté en las casas de sus amigas. Toqué puertas que me fueron cerradas en la cara. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde el día anterior. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi nuera no había ido a ninguna entrevista. Mi nuera me había dejado a sus hijas. Y se había ido. Los días se volvieron semanas, las semanas meses y los meses en años. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, cómo dar una mamila en la madrugada, cómo calmar pesadillas, cómo lavar ropa pequeñita, cómo preparar loncheras escolares, cómo estirar 4 tortillas para que alcanzaran para 3 personas. Vendí mis aretes de oro, mi anillo de matrimonio, hasta la cobija fina que guardaba para el frío. Empecé a levantarme a las 4 de la mañana para hacer tamales y venderlos en la esquina. Lavé ropa ajena. Cuidé a hijos de otras mujeres. Y mientras tanto, mis nietas crecían sin su madre. Cada cumpleaños sin ella me partía el alma. Cada día de las madres, cada posada, cada festival escolar. Yo estaba sola, sentada entre padres jóvenes, aplaudiendo con un nudo en la garganta. Pero jamás les hablé mal de Lucía. Cuando preguntaban por ella, yo decía, su mamá está lejos, pero un día va a volver cuando esté mejor. No sabía entonces cuán amarga sería esa profecía, porque hoy, justo hoy, Lucía había vuelto. Y no volvió por amor, no volvió por arrepentimiento, volvió por algo más, volvió por dinero. Y lo que ella jamás imaginó fue que yo guardé un mensaje que iba a destruir cada mentira que estaba a punto de decir. La miré de lejos, mientras hablaba por teléfono frente a mi casa, como si ese espacio, ese suelo, ese umbral, no hubieran sido testigos de todo lo que ocurrió, como si no hubiera dejado ahí, en mis brazos, a 2 niñas asustadas y temblorosas. Pero no dije nada, aún no. Mis nietas me miraban con miedo desde la puerta de la cocina. Camila, ya toda una señorita, apretaba los labios. Sofía se escondía detrás de ella, aferrada a mi delantal. «Abuela, ¿quién es esa?», susurró Sofía. Tragué saliva. «Es alguien del pasado, mi amor». Lucía colgó la llamada y se acercó unos pasos más. Su perfume fuerte y artificial invadió el aire. Nada que ver con el olor dulce de las niñas, con el aroma del café recién hecho o de los frijoles hirviendo en la estufa. «¿Vas a dejarme ahí parada o me vas a invitar a pasar?», preguntó con una sonrisa falsa. «Di lo que viniste a decir y luego te vas», respondí en voz baja, firme. Mis nietas no necesitan escuchar mentiras. Sus ojos recorrieron la casa. El piso gastado, las paredes con pintura descascarada, el pequeño comedor
y las fotos viejas en la pared. «Vaya, así que aquí crecieron», murmuró. «Más humilde de lo que imaginaba». «Más digno de lo que mereces», le respondí sin pensar. Su sonrisa desapareció por un segundo, pero pronto volvió. Sacó su celular, lo agitó ligeramente frente a mí. «No vengo a pelear, suegra. Vengo a resolver algo que se demoró demasiado. Me contaron que recibiste apoyos por mis hijas durante años». «Dinero del gobierno, becas, ayuda social. Ese dinero era mío, Teresa, y ahora vengo por él». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «Ese dinero fue para ellas», le dije, «para comprarles zapatos, cuadernos, medicina cuando tenían fiebre, mientras tú estabas desaparecida». «No me importa cómo lo usaste», contestó con frialdad. «Yo soy su madre. Legalmente, el dinero me corresponde a mí. Además», bajó la voz, «alguien me dijo que una señora como tú no podía ser tutora sin mi permiso». Apreté los puños. Quise gritarle que jamás había enviado un solo peso para ellas, que se había borrado como un fantasma, pero en vez de explotar mi mente, se volvió atrás a todos esos años en los que tuvo el mundo entero para volver, y no lo hizo. Recordé las primeras semanas sin ella, la fiebre de Sofía que no cedía, Camila con pesadillas en medio de la noche, despertando empapada en sudor. «Abuela, mi mamá se fue, no me dejes sola», gritaba abrazándose a mí temblando. La abrazaba, la arrullaba con canciones viejas que mi madre me cantaba a mí. «Aquí estoy. No te voy a abandonar jamás», le prometía. ¿Cómo olvidar aquella vez en que tuve que llevar a Sofía al hospital público? Hicimos una fila de 4 horas bajo el sol, ella llorando sin fuerzas, yo sin dinero para comprar un suero. La enfermera me preguntó quién era la madre. Yo respondí sin dudar. Y en ese momento supe que aunque su sangre no fuera mía, mi vida ya estaba atada a esas niñas para siempre. Trabajé hasta que mis rodillas crujieron como ramas secas. Lavé ropa de gente que me trataba como si no existiera. Vendí tamales en las madrugadas. A veces, cuando sobraba uno, lo partía por la mitad para que alcanzara para las 2. En las noches, cuando ellas dormían, yo me quedaba sentada en la orilla de la cama, mirándolas respirar, preguntándome dónde estaría su madre, si aún vivía, si habría alguien que la cuidara como yo cuidaba a sus hijas. Y aún así, jamás la odié, porque odiarla habría sido demasiado fácil. Lo difícil fue seguir esperando en algún rincón de mi corazón que algún día apareciera arrepentida. Pero lo único que apareció fue su silencio. Hasta que 6 meses después de haber desaparecido, mi celular vibró por primera vez con un mensaje suyo. Un mensaje frío, corto, sin amor. No lo borré, no lo respondí, lo guardé. Lo guardé porque una voz interior me dijo: algún día, Teresa, este mensaje te va a proteger. Años después, parada frente a mí, con sus uñas recién pintadas, ese presentimiento cobraba sentido. ¿Y cuánto dinero se supone que te debo, Lucía?, le pregunté mirándola a los ojos. Todo lo que recibiste por ellas, más lo que trabajaste, mientras yo no pude ejercer como madre, dijo sin titubear. Eso equivale a mucho dinero. Y también voy a reclamar la casa, porque legalmente le pertenece a mis hijas y yo soy su madre. Camila salió un paso adelante. Esta es nuestra casa, dijo con voz temblorosa pero firme. Y ella es nuestra abuela. Lucía la miró de arriba abajo, como si la analizara por primera vez. Estás muy grande, murmuró. Ni siquiera me reconoces. Porque no eres mi mamá, respondió Camila tragando saliva. Las mamás no se van así. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Durante un momento hubo silencio. Solo se escuchaba el viento
moviendo las hojas del limonero en el patio. Entonces Lucía se enderezó, molesta, herida en su orgullo. No tienes ninguna prueba de que yo las abandoné, dijo. Todo fue un acuerdo. Las dejé contigo mientras me estabilizaba. Si no regresé, fue porque tú me alejaste de ellas. Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo, de rabia y de decisión. Te fuiste sola, le dije con voz grave. Nadie te obligó. Nadie te persiguió. Nadie te cerró la puerta. Eras tú. O la calle Teresa, gritó de repente. Me empujaste a irme. En ese instante supe algo con absoluta certeza. Ella estaba dispuesta a cambiar la historia, a convertirme en la villana, a victimizarse. Pero no sabía con quién se metía. No sabía que en un viejo celular, guardado en un cajón, en un rincón de mi cuarto, había un mensaje que contaba la verdad completa. El mensaje que ella me envió la noche en que huyó. El mensaje en el que confesó que no volvería. El mensaje que cambiaría su versión para siempre. La miré directo a los ojos. Dices que no tengo pruebas, susurré despacio, pero guardé algo que tú olvidaste, algo que lo dice todo. Lucía frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Giré la cabeza hacia la habitación donde guardaba mis cosas más antiguas, mis recuerdos, mis cicatrices. De un mensaje, Lucía, respondí con calma. El mensaje que me enviaste la noche en que decidiste no volver por tus hijas. El color se le fue del rostro. Eso no existe, murmuró. Pero en el fondo las dos sabíamos la verdad. Sí existía, y estaba esperando su momento. El silencio se hizo grueso, pesado, como una nube de tormenta detenida justo sobre nuestras cabezas. Lucía me miraba fijamente, pero ahora ya no con arrogancia, sino con una sombra de temor que nunca antes le había visto. Sus labios perfectamente pintados comenzaron a temblar apenas aunque trató de disimularlo apretándolos con fuerza. No sé de qué hablas, Teresa, dijo con una risa nerviosa. Seguramente estás confundida. Han pasado muchos años. Tu memoria ya no es la misma. Esa frase dicha con desprecio fue como una bofetada. No por ofenderme, sino por recordarme todas las noches de insomnio en las que pedía a Dios no olvidar nada importante. Y vaya que no lo había hecho. ¿Mi memoria funcionó demasiado bien para criar a tus hijas?, le respondí. También funcionó muy bien para guardar tus palabras. Miré de reojo a Camila y a Sofía. Ellas observaban todo con los ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo, rabia y curiosidad. Habían aprendido desde pequeñas a no interferir, a escuchar en silencio como si la vida misma les hubiera enseñado a leer el peligro. Abuelita, susurró Sofía, tú dijiste que no era importante recordar lo feo. Tampoco es bueno permitir que alguien lo repita, hijita, le contesté suavemente, sin dejar de mirar a Lucía. Ella desvió la vista hacia mis nietas, suspiró con dramatismo y adoptó un tono meloso, casi dulce. Niñas, yo no quería separarme de ustedes. La vida me puso en una situación horrible. Tenía miedo de no poder darles lo que merecían. Por eso confié en su abuela. Pero ella después ya no quiso regresármelas. Camila dio un paso al frente. Eso no es cierto, exclamó, con una voz que hacía apenas unos años habría sido frágil, pero ahora estaba llena de carácter. Tú nunca volviste, ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un regalo de cumpleaños. Los ojos de Lucía se humedecieron, pero no de vergüenza. Reconocí esa mirada. Era la misma mirada de siempre, la de alguien que relata un drama falso esperando compasión. Tenía que esconderme, respondió Lucía, mirándolas con lástima fingida.
Había gente que quería hacerme daño. Yo pensaba todos los días en ustedes, mis niñas. Cada noche rezaba para que estuvieran bien. Yo cerré los ojos por un segundo. Si ella hubiera visto cuánto lloraban, cuántas veces preguntaban por su mamá, cuántas veces se enfermaron del alma, no se atrevería a decir esas palabras. Pero la verdad es que Lucía nunca estuvo cerca, ni siquiera cuando la verdad dolía más que cualquier mentira. Los años pasaron lentamente. La vida se volvió rutina, levantarme antes del amanecer, preparar tamales, calentar café de olla, despertar a las niñas, peinar sus cabellos aún desordenados por el sueño, revisar que llevaran sus cuadernos completos. En algunas mañanas, mientras esperaba el camión para ir a trabajar, las manos me temblaban de cansancio. Mis huesos protestaban con cada paso, pero no podía detenerme. Ellas necesitaban comer, necesitaban zapatos nuevos, necesitaban vacunas, cuadernos, uniformes. Cuando Camila cumplió 6 años, recuerdo que llegó de la escuela con un dibujo en la mano. Era una familia, una niña, un bebé, una mujer mayor con un delantal y un espacio en blanco al lado. Y este espacio le pregunté. «Es para mi mamá», respondió con naturalidad. «Por si algún día vuelve, sepa dónde ponerse». Ese dibujo me destrozó silenciosamente. Años después, cuando Sofía enfermó de bronquitis, tuve que internarla 3 noches en un hospital público. Dormí sentada en una silla de plástico, abrazada a mi bolso, viendo cómo subía y bajaba su pequeño pecho. En ese momento, más de una vez, pensé en Lucía. ¿Dormiría ella tranquila? ¿Soñaría con sus niñas? ¿O habría borrado sus nombres de la memoria? En ese hospital me pidieron firmar un documento. Minutos después, una trabajadora social me preguntó, ¿usted es la madre? Yo miré a Sofía conectada al suero, tan indefensa. Soy su abuela, respondí, pero soy la única que está aquí. Ella asintió en silencio y anotó algo en su libreta. Ese día comenzó el proceso para obtener la custodia temporal. Nadie vino a reclamarla. Nadie preguntó. Nadie impidió que lo hiciera. Los años pasaron así, silenciosos, dolorosos, llenos de sacrificios, hasta que una tarde, cuando ya casi no recordaba su voz, escuché por casualidad algo que me creó una grieta en el pecho. Mi vecina doña Marta vino corriendo una noche. «Teresa, supe algo de tu nuera», dijo con cuidado. «Vive en el norte, con un hombre, tiene otro hijo». Otro hijo. Aquella noticia cayó como un rayo, no por celos, sino por pura incredulidad. Ella sí pudo criar a otro niño, sí pudo convertirse en madre nuevamente, sí pudo formar un hogar, lejos de sus hijas. Esa noche tomé el viejo celular que había dejado guardado en una cajita de metal, el mismo celular que usaba cuando Lucía aún existía para mí. Lo cargué, lo limpié con cuidado, como si tocara un objeto sagrado. Al encenderlo, vi toda la historia que mi corazón nunca quiso olvidar: llamadas perdidas sin respuesta, silencio, fechas marcadas por el abandono. Y un mensaje sin abrir. Un mensaje que evitaba como si fuera una herida que no deseaba revisar. Pero esa noche por fin reuní valor. Antes de abrirlo recé: Virgencita, dame fuerza para aceptar la verdad. Presioné la pantalla con mi pulgar viejo y arrugado, y apareció ese mensaje enviado a las 11:37 de la noche, una semana después de haber dejado a las niñas conmigo. No lo leí completo entonces. No tuve el valor. Lo apagué. Lo guardé otra vez. Lo enterré donde ni mis manos quisieron tocarlo. Y lo dejé ahí hasta el día de hoy. Lucía seguía parada frente a mí, pensando que su versión era más fuerte que la mía, que su palabra
pesaba más. Pobre mujer. No recordaba lo que había escrito. No recordaba las palabras exactas que la iban a delatar. Mientes, Teresa, insistió, levantando la voz de nuevo. Si yo quise desaparecer, fue porque tú me asustaste. Me dijiste que me ibas a quitar a mis hijas. Esta vez fui yo quien alzó la voz. Firme, clara. Yo no quito hijos. Yo los cuido cuando alguien los abandona. Camila me abrazó del brazo. No necesitamos nada de ella, dijo. Te tenemos a ti. Lucía frunció el ceño observándola como si eso la hiriera más que todo lo demás. Aún no has escuchado lo que tengo, dije, mientras caminaba lentamente hacia mi habitación. Si vas a exigir dinero, primero vas a escuchar tus propias palabras. Lucía me siguió inquieta, mirando a todas partes. Yo abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos. Allí estaba el celular envuelto con un pañuelo blanco. Lo levanté lentamente. Este fue el último objeto que dejaste en esta casa. El día que decidiste no volver, le dije. Ella dio un paso atrás. Eso no prueba nada, susurró. Lo que hay dentro, sí, le respondí. Mi dedo estuvo a punto de oprimir la pantalla. Las dos niñas contenían la respiración, y Lucía palideció como si ya recordara lo que ese mensaje contenía. El pequeño aparato vibró entre mis dedos. Un sonido débil, casi tímido, pero cargado de años de silencio. Lucía lo miraba como si fuera una serpiente a punto de morderla. Mis nietas se acercaron una a cada lado, aferrándose a mi falda. Afuera, el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de naranja, como si hasta la tarde quisiera escuchar la verdad. No tienes derecho a mostrar eso, dijo Lucía con la voz quebrada. Son cosas privadas. No hay nada más privado que dejar a dos hijos sin volver, respondí sin mirarla, enfocada en la pantalla. Presioné el botón. La luz azulada se encendió y por un segundo vi reflejado en el vidrio mi rostro arrugado y detrás el rostro joven, casi irreconocible de la mujer que alguna vez llamé hija. Abrí el mensaje y allí estaban sus palabras intactas, congeladas en el tiempo, tan vivas como si acabara de enviarlas. Teresa, no voy a regresar. Lo decidí hoy. No estoy hecha para ser madre. Esas niñas merecen algo mejor que yo. Hazte cargo. Y no me busques. Un largo silencio cayó sobre la habitación. Sentí que mi corazón se detenía un instante. Nunca en todos esos años había tenido el valor de leerlo completo en voz alta. Hasta ahora. Miré a mis nietas. Camila respiraba entrecortadamente. Sofía tenía los labios humedecidos por lágrimas silenciosas que caían sin hacer ruido. ¿Eso es verdad?, susurró Sofía. ¿Eso fue lo que escribió? Asentí sin palabras, manteniendo la vista fija en la pantalla. Lucía abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Intentó reírse, pero lo que salió fue un sollozo ahogado. Yo estaba desesperada, murmuró. Estaba confundida, no sabía lo que decía. No estabas confundida, le dije con una suavidad que dolía más que el grito. Estabas eligiendo. Ella levantó la vista con lágrimas en los ojos. Era joven, tenía miedo, nadie me ayudó. Mi voz se tornó más firme. Yo te recibí cuando viniste asustada con dos niñas en brazos. Yo no te cerré la puerta, yo no te grité. Yo te dije, entra, descansa, yo cuido a las niñas. Y tú aprovechaste eso para desaparecer. Lucía empezó a temblar. Todo el coraje que había traído parecía derrumbarse lentamente. Pero yo no había terminado. Pasé al siguiente archivo. Un pequeño ícono de audio apareció en la pantalla. Además del mensaje escrito, dejaste algo más, le informé. Algo que grabaste cuando creíste que yo nunca lo escucharía. Apreté el botón de reproducción. La habitación se llenó con su propia voz juvenil,
sorprendida, apresurada, llena de nervios. Si algún día escuchas esto, que quede claro, no vuelvo por ellas. Estoy enamorada de alguien más. No quiero arrastrarlas conmigo. Tú eres mejor madre que yo. Cuida de ellas. Adiós. El llanto de Sofía se volvió audible. Camila se llevó las manos a la boca. Lucía cayó de rodillas en el suelo, como si el peso de esas palabras la hubiera derribado físicamente. Eso no cuenta, balbuceó. Yo no sabía que alguien lo iba a usar contra mí. No lo grabaste para el mundo, le respondí. Lo grabaste para tu conciencia, por si algún día te atrevías a enfrentarla. Durante varios segundos nadie dijo una palabra, ni siquiera los pájaros del patio cantaban. Entonces, con voz rota, Lucía susurró: He sufrido todos estos años, Teresa. No creas que fue fácil para mí. La observé con atención. Por primera vez no veía enojo ni manipulación en sus ojos. Veía cansancio, veía culpa, veía a una mujer rota por sus propias decisiones. Y nosotras también sufrimos, dijo Camila, de pronto con voz temblorosa pero valiente. Crecimos sin ti, sin saber por qué no nos querías. Lucía levantó la vista hacia ella con un dolor sincero. Claro que las quería. Pero no era suficiente, agregó Sofía suavemente. Amar también es quedarse. Esa frase salida de la boca de una niña de 9 años atravesó la habitación como una sentencia inapelable. Lucía se abrazó a sí misma, balanceándose ligeramente como una niña perdida. Volví porque me quedé sin nada, confesó en un susurro. El hombre por el que las dejé me dejó a mí. Me dijo que fui una estúpida por abandonar a mis hijas, que ahora no tenía ni dinero ni familia verdadera. Me quedé en silencio escuchando. No sentía odio, solo una profunda tristeza. Pensé que si ustedes tenían algún apoyo, si habías recibido dinero por ellas, podríamos empezar de nuevo. Pensé que tal vez, si te exigía algo, podríamos sobrevivir. La supervivencia no se construye sobre mentiras, le respondí, y menos sobre el dolor de tus hijas. Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, pero llenos de una súplica diferente. No vengo a llevármelas, dijo finalmente. No sería justo. Solo no quiero quedarme con las manos vacías después de haber perdido todo. Sus palabras quedaron colgadas en el aire. Yo cerré los ojos por un instante. Durante años imaginé este momento. Imaginé el enojo, la confrontación, el grito. Pero nunca imaginé que lo que sentiría sería compasión mezclada con firmeza. No tengo más dinero que el necesario para comer. Lucía le expliqué con calma. Todo lo que fue para tus hijas fue para ellas. Cada peso, cada moneda, cada apoyo está documentado, está justificado y está en ellas, no en mí. Ella bajó la cabeza. Entonces, ¿no me vas a dar nada? Me arrodillé frente a ella lentamente hasta quedar a su altura. Te voy a dar algo que tú misma te negaste hace años, le dije. La oportunidad de elegir bien a partir de ahora. Pero no será con dinero ni con chantaje. Será contigo, con tu conciencia. Lucía levantó la vista confundida. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo y dije muy despacio. Si de verdad quieres reparar algo, empieza por esto. Deja de decir que te robé la vida. Di la verdad. Di que te fuiste. Di que decidiste no ser madre y acepta las consecuencias como yo acepté las mías. El viento entró por la ventana abierta y movió suavemente el mantel de la mesa. La casa entera parecía contener la respiración. Y entonces Lucía, por primera vez en muchos años, asintió, muy lentamente.
como una niña aceptando su castigo, como una mujer entendiendo su error. Lucía permaneció en el suelo unos segundos más sin moverse, como si de pronto le pesara todo el pasado sobre los hombros. Yo seguía de pie frente a ella, el viejo celular aún en mi mano, sintiendo que cada palabra que había guardado ahí durante años, por fin había encontrado su lugar en el mundo. Mis nietas no se apartaban de mí. Podía sentir la tensión en sus pequeños cuerpos. Habían escuchado la verdad cruda, directa, sin adornos. La verdad que tantas veces quise protegerlas de conocer. Lucía finalmente alzó la vista. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora estaban vacíos, derrotados. Entonces, todo este tiempo, ellas supieron que yo elegí irme, murmuró. No lo supe hasta hoy, respondió Camila, en un susurro sin crueldad, pero con una firmeza inesperada. La abuela nunca nos dijo que tú escribiste esto. Siempre nos decía que algún día volverías cuando estuvieras mejor. Esa frase me atravesó el corazón. Yo había sido culpable de una mentira piadosa durante años. Una mentira que buscaba salvarles el alma del abandono. Las protegí, susurré sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. Las protegí de odiarte. Lucía desvió la mirada con un gesto de vergüenza que parecía sincero. Y yo no merecía esa compasión, admitió, ni esa paciencia. Un silencio largo se extendió entre nosotras. No era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de batallas que ya habían terminado. De pronto, la puerta de lámina chirrió ligeramente. Era doña Marta, mi vecina, quien siempre llegaba sin tocar cuando notaba tensión. ¿Todo está bien, Teresa?, preguntó mirando la escena con cautela. Sí, comadre, le respondí sin mirarla. Estamos resolviendo algo que llevaba muchos años pendiente. Lucía intentó ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Doña Marta la miró de arriba abajo con cierto desprecio, pero se contuvo. Nunca pensé verla de nuevo por aquí, murmuró. Lucía no la miró. Ni yo imaginé tener el valor de volver, respondió en un hilo de voz. Me acerqué a la mesa y dejé el celular con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Allí estaba todo, la prueba, la verdad, el peso de una historia que ahora al fin se revelaba sin máscaras. Lucía, le dije con voz serena, mis nietas son ahora mi vida. No puedes aparecer de la nada reclamando dinero o derechos que voluntariamente abandonaste. Si de verdad quieres un nuevo comienzo, debes entender que no te pertenece nada aquí, más que la posibilidad de pedir perdón, cuando ellas estén listas para escucharlo. Sofía apretó mi mano. Yo no estoy lista, dijo simplemente. Camila la imitó. Ni yo. Lucía cerró los ojos, aceptando ese rechazo sin protestar. Lo entiendo, susurró. No merezco nada más que su indiferencia. Sus palabras me sorprendieron. No había drama, no había reclamo, no había chantaje. Por primera vez hablaba como alguien que comenzaba a asumir su responsabilidad. He cometido muchos errores, continuó. El hombre por quien las abandoné me dejó en la ruina, me quitó todo, hasta el hijo que tuve con él. Me lo arrebató, diciendo que yo no estaba bien de la cabeza. Mi pecho se apretó al escuchar eso. No tengo trabajo estable. Vivo en un cuarto rentado sin nada. Y cuando supe que ustedes habían recibido ayudas del gobierno, pensé que tenía derecho, que podía reclamar una parte. Pero ahora veo que estaba equivocada. Respiró profundamente. No quiero dinero. Quiero saber si algún día mis hijas podrán mirarme sin ese dolor en los ojos. Era una pregunta simple, pero contenía toda su condena. Miré a Camila, luego a Sofía. Ellas no respondieron. No era su momento. No era su carga.
Eso no depende de mí. Lucía, le dije lentamente. Ellas crecerán, decidirán solas cuando sus corazones estén listos. Si algún día deciden abrir esa puerta. Lucía asintió con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Entonces no regresaré, prometió. No volveré a traer dolor. Si algún día me buscan, estaré. Pero hasta entonces desapareceré otra vez. Esta vez voluntariamente. Sus palabras no tenían sabor a amenaza, sino a resignación. Antes de irme, añadió, quiero pedirte algo más, Teresa. La miré con desconfianza. ¡Dime! No les quites de la cabeza que alguna vez las amé. Aunque haya sido de una manera equivocada, yo sí las amé. Sentí que esa petición hendía algo profundo dentro de mí, pero no respondí, porque esa explicación no podía darla yo. Esa historia ya no me pertenecía. Lucía recogió su bolso del suelo, caminó hacia la puerta. Doña Marta se hizo a un lado al verla salir. El sol ya había comenzado a ocultarse. La tarde teñía de rojo el cielo, como si todo el pueblo presenciara esa despedida. Antes de cruzar el umbral, Lucía se volteó una última vez. Gracias por no odiarme, susurró. No tengo tiempo para odiar. Lucía, le respondí. Lo gasté todo en amar. Ella cerró los ojos, asintió y se fue. La vi desaparecer por la calle de tierra, cada paso más pequeño, más lejano, hasta que su figura se deshizo entre las sombras del atardecer. Mis nietas permanecieron en silencio. Camila fue la primera en hablar. Ya no va a volver nunca más. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero ahora ustedes saben la verdad, y eso es suficiente para elegir su propio camino. Sofía me abrazó fuerte. Gracias por quedarte, abuelita. Ese abrazo fue la recompensa más grande que la vida pudo darme. Esa noche, sin decir nada, tomé el viejo celular y lo apagué para siempre. Ya no necesitaba esa prueba. Ya no necesitaba ese escudo. La verdad había sido dicha y escuchada. Y aunque la herida seguía ahí, abierta y profunda, también sabía que por primera vez en muchos años el aire en mi casa era más ligero. Pero lo que Lucía no sabía era que al día siguiente alguien tocaría a mi puerta con un documento en la mano. Un documento que definiría de una vez por todas el futuro de mis nietas. Y mi papel en él. A la mañana siguiente todavía sentía en la piel el eco de lo ocurrido. El alba apenas teñía de rosa las paredes de mi casa cuando escuché 3 golpes firmes en la puerta. No eran nerviosos como los de Lucía la tarde anterior. Eran precisos profesionales decididos. Me acerqué con cautela. ¿Quiénes?, pregunté. Licenciado Ramírez, del Departamento de Trabajo Social y Protección Familiar, respondió una voz masculina del otro lado. Venimos a verificar una situación delicada relacionada con 2 menores que residen aquí. Sentí como mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, más bien de sorpresa, de preparación. Abrí la puerta. Un hombre de unos 40 años, con una carpeta bajo el brazo, estaba acompañado por una joven mujer con un chaleco azul que decía Bienestar Infantil. Detrás de ellos, un policía permanecía de pie serio, pero tranquilo. ¿Es usted la señora Teresa Hernández?, preguntó el hombre. Sí, respondí. Y estas son mis nietas. Camila y Sofía se acercaron por detrás de mí sin soltar mi mano. Recibimos una denuncia anónima, continuó, en la que se afirma que usted ha retenido a 2 menores durante años, impidiendo el contacto con su madre biológica. Supe de inmediato de dónde provenía aquella denuncia. Sabía que Lucía había prometido no regresar. Pero también sabía que la desesperación a veces convierte las promesas en humo.
No las he retenido, respondí con calma. Las crié desde el día en que su madre me las dejó. El licenciado asintió con seriedad. Precisamente estamos aquí para aclarar eso. Necesitamos hacer algunas preguntas, revisar documentos y hablar con las menores por separado, si nos lo permiten. Claro, respondí sin titubear. Aquí no hay nada que esconder. Y era verdad. Durante horas revisaron actas de nacimiento, constancias escolares, registros médicos, solicitudes de custodia temporal, comprobantes de ayudas económicas y su uso en ellas. Cada hoja que salía de aquella carpeta era una prueba más de mi verdad. Camila y Sofía hablaron con una naturalidad que me llenó de orgullo. ¿Tu abuela te obliga a quedarte aquí?, preguntó la trabajadora social. No, respondió Camila, mirando directo a sus ojos. Yo me quedo porque quiero. ¿Te gustaría vivir con tu mamá?, preguntó de nuevo con suavidad. Sofía negó con la cabeza. No la conozco, dijo en un susurro. Mi mamá es ella, y señaló hacia mí. En ese gesto se resumieron años enteros de vida. El licenciado Ramírez cerró su carpeta lentamente y me miró con un respeto que no intentó ocultar. Señora Teresa, después de revisar todo lo que nos ha mostrado y de escuchar a las niñas, queda claro que usted ha ejercido el papel de madre y tutora de forma ejemplar. La denuncia no tiene fundamento. Sentí como mis hombros, sin darme cuenta, se relajaron por completo. Pero hay algo más, añadió. Debido a la ausencia prolongada de la madre biológica y al documento que usted nos ha enseñado, ese mensaje y grabación donde expresa su abandono voluntario, el juzgado ha decidido iniciar un proceso para otorgarle la custodia legal permanente. Las palabras resonaron en mis oídos como campanas de iglesia. Custodia permanente, repetí incrédula. Así es, afirmó. A partir de hoy, usted será la responsable legal de Camila y Sofía hasta la mayoría de edad, sin riesgo de que la madre pueda reclamarlas en el futuro sin una orden judicial de peso. Las niñas me abrazaron al mismo tiempo, y por primera vez en muchos años sentí que el miedo se rompía definitivamente. Solo falta su firma aquí, dijo el licenciado, extendiendo el documento. Tomé la pluma con manos temblorosas y firmé. No con tinta, sino con historia, con lágrimas contenidas con promesas cumplidas. Cuando el hombre se retiró y la puerta volvió a cerrarse, la casa quedó envuelta en un silencio distinto. No era un silencio pesado, era un silencio de paz. Entonces ya no nos pueden llevar, dijo Camila. Nadie más va a separarnos, respondí mientras las abrazaba. Eres mi hija. Las dos lo son. La ley solo acaba de reconocer lo que el corazón sabía desde hace mucho tiempo. Ese mismo día, al atardecer, doña Marta llegó con una bolsa de pan dulce. Todo bien, Teresa, vi. A unos hombres del gobierno aquí. Todo más que bien, comadre, le dije con una sonrisa que hacía años no nacía de mí. Hoy por primera vez. Somos oficialmente una familia. Ella me abrazó fuerte. Dios no se equivoca cuando le da hijos al corazón correcto, susurró. Esa noche, mientras peinaba el cabello de Sofía y ayudaba a Camila con su tarea, sentí algo que parecía increíble. No miedo, no ansiedad, no incertidumbre, solo paz. Pero en el fondo sabía que aún quedaba un capítulo más por escribirse. El capítulo donde el destino me demostraría si Lucía realmente había entendido la lección, o si el dolor volvería a llamar a mi puerta por última vez. Esa noche casi no pude dormir, no por miedo, sino por la sensación extraña de que un capítulo se había cerrado y otro, aún más profundo, estaba a punto de abrirse. La custodia legal permanente me daba tranquilidad, pero el alma de una madre, aunque sea abuela,
convertida en madre por las circunstancias, nunca descansa del todo. Miraba el techo oscuro de mi cuarto mientras escuchaba la respiración suave de mis nietas al otro lado de la pared. Ellas dormían tranquilas, sin pesadillas, sin sobresaltos. Eso por sí solo ya era un milagro. Los días siguientes trajeron una rutina que hacía años no sentía tan ligera Camila, despertando temprano para ir a la escuela Sofía, cantando mientras se cepillaba el cabello. Yo preparando café y tortillas como si el mundo por fin hubiera decidido darme un respiro. Y entonces, una semana después, ocurrió algo que jamás imaginé. Volví a escuchar golpes en la puerta. Esta vez no fueron 3, fueron apenas 2 golpes suaves, tímidos, casi inseguros. Abrí lentamente. Lucía estaba allí. No tenía el mismo aspecto que la última vez. Su rostro lucía más sereno, aunque aún marcado por el cansancio. Llevaba ropa sencilla limpia. En su mano sostenía una pequeña bolsa de papel. «No vengo a exigir nada», dijo de inmediato, adelantándose a cualquier palabra mía. «Solo vengo a cumplir una promesa». La observé sin responder. «¿Qué promesa, Lucía?» «La de cambiar», susurró, «y la de no volver a traerles dolor». Levantó la bolsa que traía. «Consejo de mi terapeuta», me dijo. «Si vas a pedir perdón, hazlo con acciones, no con palabras. Aquí hay pan y leche, nada más. No dinero, no intereses, no condiciones». Sus manos temblaban ligeramente. «No es para ustedes», añadió. «Es para que sepas que ya no quiero quitar. Solo quiero empezar a devolver lo que pueda, aunque nunca alcance». Guardé silencio. Mis nietas no estaban en casa en ese momento. Habían salido con la vecina. Quizás el destino quiso darnos ese momento sin testigos. «Lucía», dije finalmente, «el daño que hiciste no se borra con pan y leche». Lo sabía, ella también. «Lo sé», respondió sin discutir. «Pero las reparaciones no siempre empiezan con grandes gestos. A veces empiezan con cosas pequeñas humildes, constantes». Asentí lentamente. «¿Dónde estás viviendo ahora?» «En un cuarto cerca del mercado. Trabajo en una clínica. Aprendo a valerme por mí misma. Ya no dependo de ningún hombre». Sus palabras no traían orgullo, traían conciencia. «No vengo para que me perdones», continuó, «ni para que vuelva a ser su madre. Solo quiero que sepas que voy a respetar la decisión del juez y la decisión de ellas. Nunca volveré a reclamarlas, ni a pedir dinero, ni a intentar cambiar su vida». La miré fijamente. «Eso es lo más sensato que te he escuchado decir en años». Lucía bajó la mirada. «Porque por primera vez ya no estoy huyendo de mis errores. Estoy caminando hacia ellos». Guardó silencio unos segundos y luego agregó algo que no esperaba. «Quiero firmar algo más». «Más». Sacó un papel de su bolso. «Es una renuncia definitiva, notariada. Ya no hay espacio para dudas legales. No quiero que algún día piensen que quisiera volver a atacarlas por la custodia. Quiero que estén completamente libres de mí, hasta que ellas, si algún día desean verme, me lo pidan por voluntad propia». Leí el documento. Estaba en regla. Al verle la decisión, no sentí odio, tampoco felicidad. Sentí algo parecido a alivio. «Déjalo en la mesa», le dije. «Lo guardaré con los demás documentos». Ella obedeció, dejando el papel con respeto, casi como si fuera una ofrenda. Antes de irse, hizo algo que nunca había hecho en toda su vida adulta. Inclinó ligeramente la cabeza ante mí. «Gracias por ser la madre que yo no pude ser», susurró. Y se marchó sin dramatismo, sin gritos, sin lágrimas excesivas, sin exigir ni prometer. Solo se fue. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses,
Y por primera vez, Lucía cumplió su palabra. Nunca volvió a presentarse sin ser llamada, nunca provocó un problema, nunca envió mensajes, nunca preguntó por el dinero. Camila ganó un reconocimiento en la escuela. Sofía comenzó a destacar en música. Yo volví a sonreír con la ligereza de quien deja de vivir con miedo. Hasta que un día, mucho tiempo después, Sofía me preguntó algo que tardaría en responder. Abuela, ¿crees que algún día podría conocer a mi mamá sin que eso te haga daño? La miré con ternura. Mi amor. Ninguna decisión de amor sincero me hace daño. Si tú sientes que quieres conocerla, estaré a tu lado para sostenerte, no para detenerte. Sonrió. No dijo nada más. Y entendí que la historia ya había dado su última vuelta. Algunas personas vuelven para destruir, otras vuelven demasiado tarde, y unas pocas regresan transformadas no para recuperar lo perdido, sino para comprender que el amor verdadero no se exige, se espera o se pierde. Hoy, al recordar todo lo que pasamos, ya no siento rencor, siento aprendizaje. Mi vida no fue perfecta, pero fue justa. Y si esta historia tocó tu corazón, si hubo alguna parte en ella que te recordó tu propia vida, a tu madre, a tu abuela, a tus hijos, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Puedes compartirla con quienes la necesiten. Suscríbete para que no te pierdas ninguna historia que nace del alma. Gracias por estar conmigo, por escuchar, por sentir conmigo. Con todo mi cariño, y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.